Bueno, yo nací en Pando. Nací en Pando el 27 de abril de 1957. Con una casa de parteras que había ahí frente al hospital de Pando. Que estuvo Camepa después un tiempo ahí. Y ahora creo que hay una casa de salud. Un chalecito grande ahí. No me acuerdo cómo era el nombre de la partera. Pero ahí nací. ¿La infancia la pasa aquí? Bueno, en esa época cuando nací yo vivía en la ruta 101, frente a la escuela de aviación, ahí. Y ahí viví hasta que tuve 6 años. ¿Tiene hermano, hermanas? Tengo una hermana mayor menor. que yo. Mayor que yo. O sea que fue el Benjamín. Yo fui el más chico, sí. Somos 2 hermanos. ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Su madre, su padre? Bueno, mi padre es italiano. Había venido, falleció mi padre ya hace tiempo. Había venido con sus padres también italianos y ellos y mi padre se dedicaron toda la vida a la agricultura. O sea que ahí en ese lugar deduzco, frente a la EMA, sí, ahí, chacra... Ahí frente a la EMA tenía la chacra papá. ¿Qué plantaba? Tenía uva. Más o menos la mitad de la quinta era de uva y el resto eran montes frutales. Manzana y otras cosas. ¿Y su madre qué hacía? Mi madre, cuando joven, trabajó como operaria en una fábrica en Barros Blancos, por ahí por el kilómetro 26, era una fábrica de gorras de Vasco y de sombreros. Una de mis tías siguió trabajando en esa fábrica y se jubiló de ella. Mamá no, mamá después que se casó y como era usanza en esa época, pasó de alguna manera a ser colaboradora de mi padre y encargarse del tema de la casa y la comida, que era complicado porque en esa época en casa comía mucha gente, porque antes comían todos los peones. Cuando era mediodía subían a comer y era mi madre la que cocinaba. Hoy a la distancia, ¿qué siente usted que heredó? ¿Qué legado le dejó tanto su papá como su mamá? ¿Qué adquirió de ellos? Sí, muchos. Sin duda creo que el más importante es el amor al trabajo. Creo que siempre palpé de mi padre esa abnegación por trabajar y salir adelante. Él era una persona de jornadas muy largas. Casi nunca lo veía durmiendo, papá. Siempre se iba muy temprano y estaba todo el día en la quinta y también en el mercado modelo, ¿no? Porque papá también iba allá a comercializar las cosas que plantaba. No la uva, porque la uva la vendía, se vendía en las bodegas, ¿no? Eso se vendía aparte en las bodegas. Uh-huh. ¿Y de su madre? Y bueno, mamá, ella sobre todo creo que fue el amor. Creo que mamá siempre fue por la vida, dando mucho cariño, mucho amor. Fue también muy honesta, al igual que mi padre, que fue otra de las cosas que nos inculcaron desde muy chicos. Y eso creo que son valores muy importantes que se marcaron ahí a fuego. ¿Qué recuerda de esa chacra? Digo, porque seguramente hasta los 6 vivió ahí, le debe haber quedado alguna imagen. Sí, ¿Cómo era ese lugar? Sin duda. Bueno, la casa de la chacra, que es sobre la ruta, ya no está más la casa. Ahora hay una enorme fábrica de pañales, creo que es. Era una casa... ¿Es donde está ubicada la Velcro? Entonces. En la Velcro. Es enorme. sí, ahí en la Velcro.
Era una casa que había hecho mi padre. Tenía 3 dormitorios, un living comedor grande, en donde recuerdo y siempre quedé prendido con las estufas a leña, que disfruto mucho estar con ellas y porque desde chico lo disfrutaba. Era un poco el momento en que la familia se reunía, ¿no?, en la tarde con la estufa. Y adelante tenía una galería, digamos, atrás, porque sería atrás, ¿no?, porque adelante era por lo que daba para la ruta. Tenía una galería grande, un techo, digamos, ¿no?, que era de todo el largo de la casa, que era un lugar de mucha actividad, porque ahí en realidad se usaba mucho también para estar. Aparte, la casa tenía, el pozo, por supuesto, de agua. El agua se sacaba con balde, y había una bomba que funcionaba para llenar el tanque, y aparte funcionaba para llenar un tanque enorme que tenía papá, que lo llenaba y lo llevaba para regar los almácigos de tomate, de cebolla, esas cosas. Me acuerdo de eso mucho porque yo lo hacía, él me llevaba con él, yo lo hacía, yo no hacía nada, iba con él en el tractor. Acompañaba. Seguro. Pero, me acuerdo un caballo que había allá, la Morena, era una yegua en realidad, enorme, tenía unas patas así, enorme, que era la que se usaba en la viña. En esa época todavía papá lo hacía, si bien ya lo hacía con tractor, pero como que era más complicado porque las viñas estaban muy cerca para pasar con el tractor. Entonces lo hacían con la yegua, casi todo el trabajo de adentro de la viña. Y bueno, ella siempre estaba ahí presente, andaba en la vuelta. Y tuvo un potrillito, que prácticamente es de mi edad. Debe estar muerto el potrillito ese ya, porque era más o menos de esa época. Que lo tuvimos mucho tiempo allá hasta que nos fuimos de allá de la aviación. Ahí ya vinimos para Pando. ¿Y dónde se instalan en Pando? Bueno, en Pando mi padre compró una casa por General Artigas, pasando la vía 2 cuadras. O sea que hablamos de Ruta 75. Seguro. Por ejemplo, todo lo que hay a mano izquierda no había nada. Estaba el monte, había un monte ahí de eucaliptos enormes que llegaba hasta la calle donde sube el ómnibus de Cops ahora. Y había una casa vieja en la esquina que era en ruinas y no había más nada. Y enfrente, eso que está todo abandonado ahí, era un almacén y bar que era el de Sinola. Almacén y bar de Sinola, y atrás los galpones. Esa esquina donde ahora hay un club político. Ahí está, hay un club político. Bueno, eso ahí era, todas esas casas, y para atrás son de ellos, y tenían como un almacén por mayor ahí, aparte, ¿no? Pero aparte de un almacén común. Yo me acuerdo de ir a hacer mandados ahí, buscar cosas. ¿Y a la escuela dónde va? A la escuela fui siempre a la escuela, a los hermanos maristas. Ya estaba en Pando y empecé un poco más tarde la escuela porque justamente cuando vinimos de allá, yo creo que unos meses, yo no me acuerdo bien, me mandaron a la escuela de los horneros, porque no daban los tiempos, o sea, tenía que empezar. Yo sé. La escuela rural, claro. Sí, fue a la escuela de los horneros un tiempo que me llevaba papá, pero enseguida ya vinimos para Pando, y ya empecé a ir a preparatorios en los maristas con el hermano Eugenio. ¿Ya estaba el hermano Eugenio? Por supuesto, sí. ¿Qué recuerdos? Sí, estaba el hermano Eugenio, y bueno, el hermano Eugenio te recibía y muchos no queríamos quedarnos muchos ahí. Y pataleábamos y el hermano nos convencía, nos pasaba dibujitos animados.
Tenía su disciplina también. Nos tocaba el acordeón, cantaba. Y bueno, al final, sí, con disciplina, pero todos los terminamos queriendo mucho. Digo, realmente es un recuerdo ¿Qué muy maestro importante. o qué maestra recuerda, además del hermano Eugenio? Bueno, el hermano Eugenio lo tuve en preparatorio y en primero. En segundo año tuve al hermano Juan, Roque. Juan lo tuve en tercero unos meses. Y después estuvo el hermano Quirino, que era otro hermano era el director, el hermano Quirino, que era un alemán duro, ¿no? También eran con pinche con Eugenio. En tercero fue eso. En cuarto tuve, no me acuerdo el nombre del hermano de cuarto. En quinto al hermano Jorge. Eran todos hermanos en mi época. Y en esa época de ser niño, si se quiere, tanto en el barrio como en la escuela, ¿cosechó amistades que hoy tiene? ¿Que hasta hoy están? Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Tengo, sí. Yo no soy de tener una gran cantidad de amigos. Tengo, pero sí, obviamente, en la vida he conocido muchísima gente. Y yo siempre, no sé si está bien, pero me parece que amigos son unos pocos y los demás son todos conocidos, compañeros. ¿Y esos amigos? Esos amigos de la escuela son Gustavo Terrón, que ahora vive en Salinas, y José Ibernau. José Ibernau vive acampando, es un corredor de seguros, el Banco de Seguros del Estado. Y desde aquella generación... Desde preparatorio. Sí. Desde preparatorio son compañeros míos. Y bueno, y después muchos más, compañeros míos de preparatorios, y yo digo en la segunda categoría hay muchos conocidos de Pando, Luis Carreto, Eduardo Bianchi, Ferrari. Y en esa época, ¿ya sabía que el futuro suyo sería la medicina? No, la verdad que no. ¿Qué quería hacer cuando era chico? Yo quería ser quintero como papá. Quería ser quintero como papá. Me encantaba hacer eso y ya te decía que me encantaba cuando él me dejaba ir a hacer con él algunas cosas. Y bueno, yo estuve mucho tiempo en la quinta. Después de eso ya vivía en Pando, ya estudiaba, pero yo en mis tiempos libres y pudiendo me iba para la quinta. Al principio me tenían que llevar, después iba solo, ¿no? Pero incluso en la época que fui al liceo y todo eso, que hacíamos 4 horas, en mi época eran 4 horas el liceo. Yo iba al liceo en el turno intermedio, de 4:15 a 7:10, al Braus. Y de mañana iba a la quinta. Papá cuando se levantaba me llamaba, y iba de mañana con él a la quinta. ¿Y qué trabajo hacía? Y bueno, sobre todo yo lo que hacía era cosas con maquinaria, con los tractores sobre todo. Me había enseñado papá a hacer eso y bueno, yo araba, pasaba la disquera. Él me decía, ¿no? Hará ese pedazo, pasaba la disquera ahí, o la rastra. Y él hacía cosas más finas, como era preparar los canteros o los surcos para plantar. Y bueno, la viña estaba plantada, por supuesto, pero la viña es otro tipo de tarea que hay que hacer. Hay que calzarla, descalzarla, atarla, cortar, curarla. O sea, son todas tareas que hay que ir haciendo. Y aparte, bueno, papá también tenía un trozo importante de tierra que plantaba. Y plantaba un poco de todo. Después con el tiempo él se fue especializando en el tema de la zanahoria. Sí, él medio se especializó en eso, incluso hizo algún curso. Y casi plantaba otras cosas, pero casi exclusivamente plantaba zanahoria. ¿Por qué la medicina? ¿Cómo llegás a la medicina? Bueno, después uno va creciendo, ¿no? Y se va llegando más información.
Yo en mi familia no hay profesionales. O sea, en mi familia para atrás no hay profesionales. Entonces tampoco Eso es raro, ¿no? Porque la mayoría de los médicos siempre, en el árbol genealógico, algún doctor aparece. No, yo soy primario, digamos. Soy primario. Y bueno, en esas cosas que uno va viendo, sobre todo cuando está en tercero. O sea, el primer trabajo siempre fue la quinta. El único trabajo antes de la medicina fue siempre la quinta. No, tengo otras cosas que hice después. Yo trabajaba con el viejo por hobby. Incluso mi viejo estuvo enfermo unos años, y junto con mi padre trabajaba mi primo, con quien yo tenía una gran relación y seguramente fue el gran amigo de mi vida. Hoy lamentablemente no está con nosotros, pero con mi primo tuvimos que de alguna manera suplantar al viejo, en eso de cuando no estaba. Cuando no podía estar. Y teníamos que ir al mercado, hacíamos todo eso. Hacíamos todo. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Uno se plantea, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo llevar adelante la vida? Y por supuesto que no descartaba el tema, nunca lo descarté, no lo descarto ahora incluso, por muchas cosas, porque no solo por lo que uno hace, sino porque es la vida al aire libre, es una vida saludable, capaz que... Bueno, ahora no tiene tiempo para volver a la quinta. Capaz que no lo es porque tenés muchas horas, tenés sol, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero tiene los ruidos del campo que son tan particulares, ¿no? Los pájaros, cuando vos vas arando y atrás en el surco del arado quedan los pájaros comiendo y peleándose. Es muy lindo. Le preguntaba cómo llegó la medicina. Bueno, en el medio, desde la quinta a la medicina, ¿qué otros trabajos hizo? Uno se plantea qué va a hacer y entonces naturalmente empezás a ver muchas cosas del espectro, ¿no? Del espectro de profesiones, ¿no? ¿O no? Y dentro de eso, de todas las cosas que vi, mi padre tenía un amigo que iba 2 por 3 a casa, incluso me acuerdo que se quedaba a comer y eso, que era un médico veterano de acá de Pando, que era el doctor Gali Real. Y el doctor Gali hablando, me hablaba mucho, y en algún momento yo le pregunté, ¿cómo es la medicina? ¿Qué hace usted en la medicina? Aparte de lo que yo le veo que... ¿Qué es ser doctor? Entonces... Él me habló mucho de medicina, me explicó muchas cosas, y siempre me decía, es una profesión complicada, pero no imposible. Y bueno, yo viendo ahí, cuando tuve que decidir de alguna manera en tercero, te decía que cuando uno más o menos se decide, después de cuarto, antes había que optar por una...
por biología o por... Biológico, humanístico, derecho. Y bueno, ahí pensando, y bueno, me decidí por hacerlo. Lo consulté con mis padres, obviamente, ellos más o menos estaban de acuerdo. Ellos estaban locos de la vida, porque nadie en la familia tenía ese tipo de vocación, ¿no?, de hacer una profesión. Y bueno, y me anoté en biológico, y así empecé. Y bueno, otra persona que fue profesor mío en biológico y que tuvo que ver con que uno siguiera adelante en esto, fue un profesor de biología mío, que fue en varios años profesor de biología, que fue el Coco Fiel. Coco Fiel es veterinario. Sí, claro. Muy conocido y querido en Pando, ¿no? El Coco Fiel. Muy amigos con el Coco. Y bueno, el Coco me dio mucho para adelante. Porque seguro yo no tenía tampoco muchos medios como para ir. Yo veía otros compañeros, por ejemplo, que se iban a estudiar y se iban para Montevideo, tenían donde quedarse. Y yo tenía acampando, vivía acampando, no tenía otro lugar donde ir. Y aquel me decía, dale, andá, y me impulsó mucho, la verdad. Y bueno, y así empecé, y después que terminé preparatorios, me apunté en facultad, época de dictadura. Fue una época especial cuando yo entré en facultad, porque la Facultad de Medicina por primera vez puso limitaciones al ingreso. Siempre entró todo antes. Yo soy de la generación 76. Siempre entró todo el mundo. De la 76 para adelante empezaron a haber limitaciones. Ahora no hay. Y bueno, entonces un buen grupo de los inscriptos, que éramos mucho más de la mitad, teníamos que dar prueba de ingreso, cosa que no se conocía en esa época en facultad. Y era porque ellos decidieron que, bueno, los que tenían calificación en preparatorio de 10 a 12 ingresaban sin prueba. A mí no me daba porque tenía 9,59 de promedio. Entonces, bueno, tuvimos que preparar la prueba de ingreso y darla. Dimos varios de Pando, la prueba de ingreso en medicina. Y bueno, tuve la suerte de entrar. Éramos 3.000 y pico que dábamos la prueba, y había 500 cargos para entrar. ¿Y qué generación de...? Usted me dice la del 76. Sí. ¿Pero quiénes de Pando fueron médicos con ustedes? Son de esa generación mía. Bueno, sí. Son... Bueno, mi ex señora, la doctora Cremona, Carlos Pera, Rosario Panario, Voy a pensar un poquito más de las 76. Esos. Estudia medicina y se especializa luego. Después me especializo en medicina interna. ¿Intensivista? No, después. Hice medicina interna primero. La medicina interna es una especialidad que es, digamos, la medicina general, pero dedicada a los pacientes graves que requieren internación y que padecen enfermedades importantes. Es un trabajo interno prácticamente a nivel sanatorial y de policlínica. Es como un preámbulo de lo que ahora conocemos como paliativo. Bueno, sí, los paliativos son internistas. La medicina interna... ¿Por qué eso? ¿Por qué ir a ese punto? Porque, a ver, si a mí me dieran la opción de ser médico, y yo qué sé, de familia... Haría otra cosa. Comunitario... porque ahí estás en una pulseada constante con... Sí, es un posgrado, ¿no? Es un posgrado complicado. No está bueno. Pero es uno cuando hace la carrera, ¿no? Pasa por todas las clínicas, ¿no? Y bueno, una de las clínicas que pasamos es la clínica médica, que es como la
es como la materia más importante de la carrera si vos querés ser médico para ver y resolver enfermos. Otra cosa es si vos, no sé, querés hacer otra cosa, si eres pediatra, será pediatría, ¿no? Si querés ser cirujano, será cirugía. Pero en el caso, a mí me gustaba sobre todo el tema de ver pacientes y poderlos resolver, diagnosticarlos, tratarlos, es la clínica médica. Y la clínica médica, cuando uno llega a la clínica médica, vos te das cuenta que todos los que están en la clínica médica son internistas, son médicos internistas, como posgrado. Capaz que son también cardiólogos, capaz que son también neumólogos, pero primariamente son internistas. Entonces te das cuenta que el posgrado para hacer eso que yo quería hacer era medicina interna, ¿no? Aparte uno hablando con gente, la gente que conoces en la clínica, todos son internistas y te aconsejan que hagas medicina interna como primer posgrado. ¿Cuál fue el primer destino que tuvo como médico? ¿Se acuerda? Sí, cómo no. ¿Se acuerda del primer paciente? Sí, me acuerdo, sí. ¿Del primer paciente? Sí, me acuerdo. Mira, yo lo primero que hice cuando me recibí, hice muchas cosas. Lo primero que hice cuando me recibí, el primer trabajo que tuve fue como médico de policía. Porque me recibí y... ¿Forense? Bueno, algo así. Un amigo que está vivo, veterano, a quien aprecio mucho porque me ayudó mucho, fue el colega que cuando yo me recibí, al otro día me estaba llamando por teléfono para que fuera a hablar con él. Y ese es el doctor Isaac Sokolovich. Isaac me llamó, no es el único, perdón, hay otro que después lo voy a decir. Y bueno, Isaac me recibió allá ahí en la plaza donde vivía, en su consultorio. Y bueno, hablando, me dice que me llamaba para saludarme en primer lugar porque me había recibido y eso, pero aparte, para, si yo quería, darme algunas, como dicen, los muchachos dirían ahora, algunas pistas, ¿no? Y entre las cosas que hablamos con Sokolovich me dice, mira, una de las cosas que yo hice toda la vida, que no te sirve mucho desde el punto de vista de lo que te pagan, pero que te sirve de alguna manera para empezar a hacer cosas, es ser médico de la policía. Bueno, me explicó cómo era, cómo tenía que hacerlo, y lo hice rápidamente. Entonces, a los pocos días era médico de la policía. ¿Cuánto tiempo como forense? Y estuve 2 años más o menos. 2 años. 2 años, sí. ¿Y no le hice caso al Soco, porque el Soco me dijo, no dejes nunca de ser médico de la policía. Pero no, es muy difícil porque seguro, vieron que el Poder Judicial tiene un médico forense, en serio. Bueno, ese forense tiene un buen sueldo, vive de eso. Pero el médico de la policía no tiene sueldo, te pagan algún viátigo por los movimientos, no tenés horario, es imposible. O sea, yo no sé cómo hacía el Soco, pero yo me enloquecía, porque me vivían llamando. Yo había armado un consultorio acá en casa, y todas las tardes tenía una cola de gente que me mandaba a la policía. Paciente ninguno, porque el paciente no venía a ver ninguno, pero de la policía tenía cantidad. Entonces, eso fue lo primero que hice. Ya te digo, vi sobre todo eso, reconocimientos, cosas que te mandaba el juez a ver si estaban bien, tenían algún problema de salud, y muertos. Vi horrible, pero vi muchos muertos por los alrededores de Pando, varios. Y lo otro que hice también al principio, tuve la suerte que hubiera una oportunidad de trabajo en la Junta, en el carnet de salud de la Junta, y hubo una suplencia ahí, y justo sabían que yo me había recibido, yo que sé, alguien les dijo, mirá, se recibió este muchacho, sé que me llamaron. Y bueno, y fui ahí, hice una suplencia en el carnet de salud,
que al final se extendió esa suplencia. Demoró como 3 años. Yo después dejé esa suplencia cuando ya había ganado un cargo para hacer grado 2 de medicina en la facultad y era incompatible, no podía hacer las dos cosas. Entonces, bueno, dejé la intendencia. Esos fueron mis primeros trabajos. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Y cuándo llega Camepa? ¿Forma parte de esas primeras Yo me recibí en el 83. Sí. Yo me recibí en el 83. Camepa nació ese año. O sea que está ahí, fundador. Sí. No soy fundador porque yo no trabajaba en Camepa en ese momento. Pero sí esa primera generación. Sí, pero estoy dentro de los primeros, ¿sí? Dentro de los primeros. Digamos que el último médico que era fundador, yo creo que es Richard Aparaín, que Richard es 2 generaciones antes que yo. O sea que él es 74. Y él ya era médico, ya estaba trabajando en Camepa cuando se hizo Camepa, que fue la unión del CADE, de acá atrás, y de la Francisco Soca. El CADE ya existía, ¿no? El CADE existe en Pando desde el año 60, más o menos, 61. Y la Francisco Soca sí hace unos años que estaba, y ahí en el 83 se fusionaron esas 2 instituciones, que eran 2 cooperativas, y nació Camepa. Y bueno, y yo ahí estaba recibido, pero no trabajaba en Camepa todavía. Hacía alguna guardia en Semeco, que era una mutualista que había acá en Pando. Sí, ahí, claro. En 25 de mayo. Ahí hacía alguna guardia, como suplente, ¿no? Porque se faltaban todos y realmente me llamaban. Y alguna guardia hice ahí. Y me acuerdo que el día que se hizo Camepa, ya que me preguntabas por Camepa, casualmente yo estaba de guardia en Semeco y pasé cantidad de veces por ahí frente al centro profesional de choferes, que era donde estaba formando la institución, porque pasé haciendo llamados, yendo y viniendo. Pero sí, y después de eso, Semeco cursaba por una situación particular. Los médicos de Pando, que constituían Camepa, se habían ido de Semeco, habían renunciado. Uno no estaba muy al tanto de eso, yo qué sé, recién entraba a la cancha, recién me había recibido. Y bueno, después entre esas cosas y cuando nos hicimos socios de la agrupación médica Francisco Soca, que fue ahí también, o sea, yo me recibí en el 83 en octubre y creo que esto que estoy diciendo ahora es en el 84 por marzo, te estoy contando más o menos. Que nos hicimos socios, la agrupación médica de alguna manera nos pedía que no trabajáramos en Semeco. No podíamos trabajar en Semeco. Cosas del momento que había en aquella época. ¿Qué es lo que le dejó esa profesión? ¿Qué aprendió de esa profesión? ¿De médico? Sí. ¿Con qué se enfrenta un médico? ¿O contra qué se enfrenta un médico? ¿Qué es lo mejor y lo peor
de ser médico? Bueno, la medicina es una profesión para mí brillante, ¿no? Para la persona. El tema es que uno puede, tenés en la medicina, como en todas las actividades de la vida, tenés caminos que se abren, ¿no? Hay caminos por donde podés ir, yo diría, haciendo las cosas bien y con conciencia, ¿no? Y entonces es notable, porque vos sentís que haces las cosas bien, sentís que de alguna manera te has preparado, que podés ayudar a la gente, que es el gran tema de la medicina. Porque eso es importante, yo siempre digo que los médicos no tienen que pensar que se ayudan a ellos porque estudiaron y logran hacer un diagnóstico. Que puede servir como premio de repente para él, pero en realidad lo importante del médico que estudió, que se formó y que puede determinar un diagnóstico y curar a una persona, es la persona. Es lo que le puede dar a esa persona. Y lamentablemente no siempre eso es así en medicina. Digo, hay mucha gente que va por el camino rápido, ¿no? Y en el medio hay gente. Entonces, por eso digo que puede ser muy bueno. Yo lo siento muy bueno para mí, porque creo que lo hice por ese camino. Pero también sé que hay otras formas de hacer medicina, que indudablemente yo si hubiera pasado por una situación de esa me sentiría horrible. Pero la medicina es una profesión muy humanitaria que permite llegar directamente a la gente y permite obrar muy bien con ellos y de alguna manera lograr lo más preciado que es para la gente, que es poder mejorar la vida, poder estar mejor. Por eso creo que yo haría de vuelta medicina. Me han preguntado otras veces. Digo, sí, yo haría de vuelta medicina a pesar de eso, porque creo que la satisfacción que uno siente por todas esas situaciones es enorme. ¿Los médicos lloran? Lloramos, sí. A veces hay que llorar. Porque también, como yo te cuento esto, que es lo lindo, también está lo malo. A veces uno, por más que hace cosas, por más que hace todo lo mejor que puede, perdés. Muchas veces te toca perder. Y bueno, y a veces cuando se pierde, las lágrimas caen. Y demoran varios días, ¿no? No solo las lágrimas, sino el estado de angustia. A veces uno, después que tenés una derrota, como le digo yo, en la medicina, después que tenés una derrota, te lleva muchos días recuperar. Y yo creo que cuando un equipo médico tiene una derrota, debería tener un apoyo diferente. Que yo creo que poco a poco se está llegando a tener ese apoyo. Porque el apoyo que tiene el médico, me refiero al apoyo de salud mental, ¿viste? Es poco. Y depende mucho de uno. Si no, no lo tenés. Vos acá, me refiero acá en Uruguay, ¿no? No conozco en otro lado cómo es. ¿Se acuerda de la primera derrota? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue? La primera, ya ahí trabajaba en Camepa, y estaba de guardia acá en el sanatorio CADE. Camepa en esa época tenía 2 sanatorios. El sanatorio CADE, acá en el fondo, y el sanatorio Francisco Soca, el que te dije que yo nací, allá frente al hospital. ¿Ah? Y bueno, estando de guardia ahí en Camepa, nos traen un muchachito que andaba en bicicleta.
y le pasaron por arriba. Tuvo un accidente en un momento. Y bueno, y vino un niño, tenía, yo no me acuerdo exactamente la edad, pero no era más de 14, 13. Vino en una situación en extremis, lo reanimamos, vinieron otra gente a apoyar, pero éramos unos cuantos. Se trabajó mucho con ese chiquilín, yo creo que fue más o menos a las 5 o 6 de la tarde, y eso se llevó hasta cerca de las 12 de la noche. En bloque quirúrgico estuvo el chiquilín. Fue toda una situación complicada. Pero bueno, algo se había estabilizado ahí a medianoche. Y pasada un poco la medianoche, el jovencito tuvo un paro cardíaco. Tuvo un paro cardíaco que reanimamos mucho tiempo. Salió parcialmente, pero entró de vuelta y se murió. Éramos muy jóvenes en esa época. Yo creo que yo me recibí con 26 años. Y esto que te estoy contando tendría 27. Por ahí, porque fue en el siguiente año. Y eso nos duró mucho tiempo. La verdad que nos duró mucho tiempo. Doctor, ¿usted es papá? Sí. ¿De cuántos hijos? Tengo 3 hijos. Una mujer, que es Carolina, que tiene 40 años. Pablo, que tiene 38. Y Adrián, que tiene 35. ¿Alguno de ellos médico? Carolina. Carolina es médico, pero es médico psiquiatra. Un poquito diferente. Es médico psiquiatra. ¿Qué importancia tienen en su vida sus hijos? Mucha. Digo, porque, bueno, ahí, más allá de la medicina y más allá de lo que sea, creo que en todas personas juegan un poco las metas, los propósitos que uno tiene en la vida, ¿no? Y yo, por lo menos, cuando era chico, y no tan chico, la idea que tenía un poco era, en nuestra generación era más o menos así, era formar un hogar, tener hijos, poder tener un lugar para vivir y poco más. Uno pensaba un poco en eso, ¿no? Y en los hijos, sobremanera. Y bueno, y uno le dedica muchísimo tiempo a los hijos, ¿no? Siempre, antes, nosotros, y creo que ahora también, creo que ahora más, creo que ahora los padres le dedican más tiempo todavía a los hijos que nuestra generación. ¿Qué le pide a la vida? Bueno, yo te decía algunas de las cosas que le pedía hace un tiempo, ¿no? Hace unos años. Ahora ya eso, por suerte, en cierta medida yo me siento feliz porque, digo, muchas de esas cosas han ocurrido o han pasado. Yo tuve mis hijos, logré tener una buena posición profesional que me permitió ocupar lugares no solo laborales, sino también en la Facultad de Medicina, en fin, que fueron un logro. Yo lo vi como un logro profesional. He podido, como dice la gente, vivir bien. Digo, yo creo que he podido vivir bien, que he podido lograr que mis hijos se formaran y que estudiaran. Los 3 son profesionales. Era una de las cosas que yo, por supuesto que a ellos nunca les dije, ¿no? Pero era una de mis ambiciones de que ellos pudieran formarse. No que fueran profesionales, pero que tuvieran una formación que les permitiera vivir y estar lo mejor posible. Creo que es importante también lo que son las
interrelaciones, no solo en la familia, sino en el resto del ambiente social. Creo que eso es muy importante para todos. Y bueno, yo de esa manera también estoy conforme con esa situación. Y ahora la vida, ya retirado, ya hace 2 años que estoy retirado. Abro paréntesis. Sí. ¿Se extraña cuando se retira? Bueno, esa mira, adrenalina, ese contacto, ese... se extraña la batalla, digamos, ¿no? Se extraña la batalla. Se extraña. Porque uno pasa yo pasé de una situación de tener muchas cosas, muchas responsabilidades, pasé a estar jubilado. Si bien yo había armado un periodo, ¿no? Yo en realidad hace muchos años que vengo desembarazándome de cosas, y ya a esta altura ya tenía menos actividades. Pero de todas maneras, obviamente se extraña porque uno cambia a otra vida. Yo lo siento como que uno nace de vuelta. Uno nace de vuelta. Y bueno, y ahora entonces, con esta nueva vida. Uh-huh. Y para cerrar, ¿qué espera de ella? Bueno, yo creo, en esta, uno mira para adelante y dice, bueno, estamos alcanzando la meta. ¿Cuánto faltará? ¿No? Se pregunta, no sabemos cuánto falta. Nadie lo sabe. Pero de alguna manera yo lo siento que es muy importante que uno siga pensando en tener algún tipo de logro personal o de actividad personal. Porque si no, me parece que se hace difícil la vida, la superación, si uno no se sigue poniendo de alguna manera algunos logros, aunque sean pequeños y diferentes. Ahora de medicina no hago casi nada. Igual no te voy a decir que no leo alguna cosa, 2x3, y alguna cosa todavía estoy metido ahí. Pero, por ejemplo, me interesa tener alguna actividad deportiva. Yo nunca fui un gran deportista, pero siempre hice alguna actividad. Y ahora, por ejemplo, me entusiasma mucho tener tiempo libre y poder hacer algo cuando quiero. Por ejemplo, a mí me gusta jugar al tenis. O cualquier cosa, ¿no? O sea, caminar, o sea, lo que sea, pero sobre todo eso. He, por ejemplo, empezado a hacer algo que no tenía tiempo de hacer nunca, o que yo me achacaba que no tenía tiempo y que nunca lo hice, como es, por ejemplo, piscina, hidrogimnasia. Hago eso también y me sienta bien. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. No para ser profesor de inglés, estoy estudiando inglés porque... Como ejercicio. Como ejercicio mental. Cognitivo. Sí. Italiano también. Esos 2 idiomas he estado estudiando. Juego al ajedrez. Siempre me gustó jugar al ajedrez. Yo aprendí a jugar al ajedrez cuando era muy joven y en el liceo nos mandaban a hacer gimnasia a la Plaza Deportes. Y un profesor, que no me acuerdo nunca su nombre, porque me gustaría agradecerle, me enseñó a jugar al ajedrez. A mí y a toda mi generación de estudiantes. Y me parece notable. Me parece notable que la gente aprenda a jugar al ajedrez y juegue al ajedrez. Porque es un ejercicio, para mí al menos, es notable.